Warren Buffett sabía que el mercado bursátil iba a colapsar. La estrategia maestra del oráculo de Omaha. Imagínate esto, es el año 2024 y el mercado bursátil está en su punto más alto. Las acciones están disparándose, los inversionistas están eufóricos y Wall Street celebra cada día con ganancias inesperadas. Si en ese momento alguien hubiera dicho que el mercado iba a colapsar en 6 meses, probablemente lo habrían llamado loco. Pero había una persona que lo sabía con certeza, Warren Buffett. Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, estaba completamente preparado para este colapso, mientras que la mayoría de los inversores seguían ciegamente la tendencia alcista. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Qué señales vio que los demás ignoraron? Hoy vamos a desglosar cómo Warren Buffett predijo este colapso financiero, cómo se preparó para ello y, lo más importante, qué cree que ocurrirá a continuación. Porque según Buffett, la crisis no ha terminado aún. Si estás listo para dar el primer paso, escribe en los comentarios. Hoy decido tomar el control de mi dinero. El auge del mercado. Antes del colapso a finales de 2024, las acciones parecían imbatibles. El índice S&P 500 había subido cerca de un 10%. Las empresas gigantes como Tesla, Meta y Apple habían visto aumentos espectaculares en sus valoraciones. Tesla había crecido un 237% en ese periodo. Apple subió un 53%, lo que para una empresa con una valoración de $3 billones representa más de $1 billón adicionales en valor de mercado. Nvidia aumentó un 57%. Meta subió un impresionante 60%. El mercado parecía imparable. Pero como dice el viejo refrán, ten mucho cuidado cuando todos están comprando, porque eso es una señal de que la crisis está a punto de llegar. Y Buffett entendía esto mejor que nadie. La jugada maestra de Buffett, la venta estratégica de acciones Warren Buffett, a través de su firma Berkshire Hathaway, gestiona un portafolio de inversión que supera el $1 billón. Este portafolio incluye acciones de gigantes como Apple, Bank of America, Visa, Coca-Cola, entre muchas otras. Sin embargo, si observamos el gráfico del S&P 500, veremos un patrón interesante. Buffett comenzó a vender acciones en grandes cantidades desde finales de 2022. Primera ola de ventas en 2022. En 2022, la Reserva Federal aumentó drásticamente las tasas de interés del 0.5% al 5.5%, provocando una fuerte caída en el mercado bursátil. Durante ese periodo, muchos inversores entraron en pánico y vendieron sus acciones precipitadamente. Pero Warren Buffett no actuó así. En lugar de vender en ese momento de pánico, esperó pacientemente hasta finales de 2024 para empezar a vender de forma masiva. En el cuarto trimestre de 2024, Buffett vendió casi $15,000 millones en acciones. En el primer trimestre de 2023, vendió otros $10,000 millones. En el tercer trimestre de 2023, vendió $5,000 millones más. A finales de 2024, Buffett intensificó las ventas, deshaciéndose de $17,000 millones en acciones. En el siguiente trimestre, la cifra se disparó a $75,000 millones. Y en el último trimestre del año, vendió $35,000 millones adicionales. En total, en apenas 12 meses, Warren Buffett había vendido más de $120,000 millones en acciones. ¿Por qué vendió Buffett? El principal activo que vendió fue Apple. Esto se debió a que Buffett reconoció que el sector tecnológico estaba en una burbuja masiva que se había estado inflando desde al menos 2018. Tras años de crecimiento impulsado por la impresión masiva de dinero y las bajas tasas de interés, Buffett entendió que el mercado estaba peligrosamente sobrevalorado. Buffett también redujo significativamente su participación en Bank of America, una decisión que desconcertó a muchos, ya que el sector bancario es conocido por ser relativamente estable. Sin embargo, Buffett parecía estar anticipando una crisis que incluso afectaría a los bancos más sólidos. ¿Dónde puso Warren Buffett su dinero? Mientras vendía acciones tecnológicas y bancarias, Buffett también realizó algunas inversiones estratégicas clave. 1. Constellation Brands. Una de las empresas en las que invirtió fue Constellation Brands, un gigante del sector de bebidas que incluye marcas de cerveza, vino y licores. Buffett sabe que en tiempos de crisis económica, la gente sigue consumiendo bebidas alcohólicas.
Incluso durante recesiones graves, la industria del alcohol sigue siendo resistente. 2. Occidental Petroleum. Otra gran inversión fue en Occidental Petroleum, una empresa del sector energético. Buffett apostó por esta industria porque, independientemente de la crisis económica, la demanda de energía sigue siendo constante. Las personas seguirán utilizando gasolina, calefacción y electricidad sin importar cuán grave sea la recesión. 3. Domino's Pizza. Ahora, curiosamente, Buffett también invirtió en Domino's Pizza, una decisión que algunos consideran poco convencional. Sin embargo, Buffett comprendió que la pizza es casi un producto de primera necesidad en la cultura estadounidense. Incluso durante tiempos difíciles, la gente sigue comiendo pizza, lo que convierte a Domino's en una inversión segura. 4. El indicador de Buffett. La clave de sus decisiones. Una de las herramientas que Buffett utiliza para evaluar el mercado es el famoso indicador de Buffett, que mide el valor total del mercado bursátil en relación con el Producto Interno Bruto, PIB, de Estados Unidos. Si el indicador está por debajo del 100%, el mercado está infravalorado y es un buen momento para comprar. Si el indicador se encuentra cerca del 100%, el mercado está valorado de forma justa. Si el indicador supera el 100%, el mercado está sobrevalorado. A finales de 2024, el indicador alcanzó el 210%, lo que significaba que el mercado estaba masivamente sobrevalorado. Para poner esto en perspectiva, justo antes de la crisis financiera de 2008, este indicador estaba en el 117%, una cifra significativamente menor. Conclusión. La lección de Buffett para inversores. Un Buffett sabía que el mercado estaba en una burbuja y que un colapso era inevitable. En lugar de dejarse llevar por la euforia del mercado alcista, vendió estratégicamente sus acciones y acumuló más de $324 mil millones en efectivo. Esta reserva de efectivo le brinda una ventaja increíble. En una economía en crisis, Buffett estará preparado para comprar empresas valiosas a precios de ganga, una táctica que ha usado con éxito en crisis pasadas. La lección clave aquí es que el mercado no siempre sube y que la paciencia es una virtud en las inversiones. En lugar de dejarse llevar por la emoción del momento, es esencial analizar el mercado con calma y saber cuándo vender y cuándo comprar. ¿Quieres aprender a invertir como Warren Buffett? El primer paso es educarte. Dominar el mercado de valores no es cuestión de suerte, sino de conocimiento, estrategia y disciplina. ¿La visión de futuro de Warren Buffett? ¿Qué espera que suceda ahora? Warren Buffett no solo predijo el colapso del mercado, sino que también ha dejado entrever lo que cree que sucederá en los próximos meses e incluso años. Según sus análisis, la crisis que estamos presenciando está lejos de haber terminado. ¿Por qué Buffett cree que el colapso continuará? El mercado bursátil es cíclico, lo que significa que, tras una gran caída, puede haber recuperaciones temporales conocidas como rebotes del gato muerto. Estas recuperaciones suelen engañar a muchos inversores, haciéndoles creer que la crisis ha terminado, solo para que el mercado vuelva a desplomarse poco después. Buffett ha señalado que las caídas prolongadas suelen ocurrir en fases. La fase inicial del colapso. Cuando los primeros signos de debilidad aparecen en el mercado, se observa una leve caída. Es lo que ocurrió a finales de 2022. El auge del optimismo. Durante esta etapa, se producen recuperaciones temporales que generan una falsa sensación de estabilidad. Muchos inversores creen que lo peor ya pasó, lo que les lleva a comprar acciones nuevamente. El colapso definitivo es aquí cuando el mercado revela su verdadera fragilidad. Las empresas que parecían sólidas empiezan a mostrar problemas financieros. Las quiebras se multiplican y la confianza del inversor se desmorona. Buffett ha dejado claro que estamos en la segunda fase, donde el mercado está mostrando signos de estabilidad momentánea. Sin embargo, espera que esta calma sea temporal y que aún queda por venir una fuerte caída en sectores clave. ¿Dónde ve Buffett las mayores amenazas en el mercado? 1. El sector tecnológico. El auge del sector tecnológico durante la última década ha sido espectacular. Pero Buffett considera que gran parte de este crecimiento fue impulsado por la impresión masiva de dinero durante la pandemia. Esto creó una burbuja en empresas tecnológicas que ahora se está desinflando. Compañías como Tesla, Apple, Meta y otras gigantes tecnológicas alcanzaron valoraciones extraordinarias. Pero no porque sus ingresos crecieran de manera proporcional,
sino porque los inversores se dejaron llevar por el entusiasmo del mercado. Buffett cree que el desplome en este sector será aún mayor, especialmente en aquellas empresas que no tienen modelos de negocio sólidos. 2. El sector bancario. A pesar de que Buffett ha sido un firme defensor de las grandes instituciones financieras, recientemente decidió reducir su participación en Bank of America. ¿Por qué? Porque ve que el riesgo en el sector financiero está creciendo debido al aumento de las tasas de interés y la caída en la confianza del consumidor. Las quiebras bancarias podrían aumentar si las personas retiran sus ahorros por miedo a perderlos o si se acumulan deudas impagas por parte de empresas y consumidores. 3. El mercado inmobiliario. Buffett también ha advertido sobre una posible burbuja en el sector inmobiliario. En muchas ciudades de Estados Unidos, los precios de las propiedades alcanzaron niveles récord durante la pandemia, pero con el aumento de las tasas de interés, la demanda ha comenzado a caer, lo que podría desencadenar una caída significativa en los precios de las viviendas. Las oportunidades en medio de la crisis. Buffett no solo anticipa problemas, también ve grandes oportunidades en sectores que históricamente han demostrado resistencia durante las recesiones. Energía y petróleo. Buffett ha invertido fuertemente en Occidental Petroleum porque sabe que, aunque el mercado colapse, la demanda de energía se mantendrá estable. La gente seguirá conduciendo autos, utilizando electricidad y consumiendo recursos energéticos, lo que convierte a este sector en una inversión relativamente segura. Bienes de consumo básico. Empresas que venden productos esenciales como alimentos, productos de higiene y medicamentos suelen mantenerse estables en tiempos de crisis. Buffett ha fortalecido su posición en compañías que se especializan en estos bienes porque sabe que la gente seguirá comprándolos, incluso en medio de una recesión. Industria del alcohol. Buffett ha invertido en Constellation Brands, una compañía que controla marcas de cerveza y vino. Esto se debe a que el consumo de bebidas alcohólicas se mantiene alto incluso durante crisis económicas. Es una industria que no solo sobrevive en tiempos difíciles, sino que en algunos casos incluso prospera. El secreto de Buffett. La reserva de efectivo. Una de las decisiones más sorprendentes de Buffett fue acumular una reserva de efectivo de más de $324 mil millones. Esto puede parecer extraño, ya que normalmente se aconseja que el dinero esté invertido para generar rendimientos. Sin embargo, Buffett sabe que el verdadero poder del efectivo se revela durante las crisis. Con esta enorme reserva, Buffett podrá aprovechar las oportunidades de inversión que surgirán cuando las acciones estén en su punto más bajo. Mientras otros inversores entrarán en pánico y venderán sus activos a precios ridículos, Buffett tendrá el capital listo para comprar compañías de gran valor a una fracción de su precio original. Lecciones que podemos aprender de Warren Buffett. Las decisiones de Buffett ofrecen lecciones valiosas que cualquier inversor puede aplicar. No sigas a la multitud. Buffett comenzó a vender cuando la mayoría estaba comprando. Ir contra la corriente requiere valentía, pero es la clave para invertir con éxito. La paciencia es fundamental. Buffett ha esperado años para que esta crisis se desarrolle por completo. No se dejó llevar por la emoción del momento. Diversificación inteligente. Mientras se deshacía de acciones tecnológicas y bancarias, Buffett aumentó sus inversiones en energía, bienes básicos y otros sectores resistentes a la crisis. El poder del efectivo. Mantener una reserva de dinero permite aprovechar oportunidades que solo se presentan en momentos de crisis. ¿Qué deberías hacer ahora? Si quieres proteger tu dinero y seguir los pasos de Warren Buffett, hay varias cosas que puedes hacer hoy mismo. Evalúa tu portafolio de inversiones. Revisa si tus inversiones están sobreexpuestas a sectores vulnerables como la tecnología. Construye una reserva de efectivo. Tener liquidez te permitirá aprovechar oportunidades cuando el mercado toque fondo. Invierte en sectores defensivos. Las empresas que ofrecen bienes esenciales, energía y servicios básicos suelen ser más estables durante las recesiones. Aprende de los errores del pasado. La crisis de 2008 demostró que el exceso de deuda y la sobrevaloración del mercado siempre terminan en colapso. ¿Por qué Buffett cree que la crisis será prolongada? Buffett no solo predijo la caída inicial del mercado, sino que también ha dejado en claro que esta crisis no será breve. De hecho, espera que el mercado continúe cayendo a lo largo de 2025 y posiblemente hasta 2026. Sus razones se basan en tres factores clave que él ha identificado como las principales amenazas para la economía. La inflación fuera de control.
La Reserva Federal ha estado luchando para controlar la inflación desde el aumento drástico de las tasas de interés en 2022. A pesar de sus esfuerzos, los precios siguen subiendo en sectores clave como alimentos, energía y bienes básicos. Esto ha provocado que el poder adquisitivo de las personas se vea gravemente afectado, lo que reduce el consumo y debilita la economía. Buffett ha sido claro al decir que la inflación es el mayor enemigo del inversor, ya que reduce el valor real de los ahorros e inversiones. En este contexto, el aumento en los precios hace que las personas gasten más en necesidades básicas y menos en inversiones, lo que impacta negativamente en el mercado. Aumento descontrolado de la deuda pública. Estados Unidos ha estado acumulando una deuda masiva durante la última década, especialmente después de la pandemia. Buffett sabe que esta deuda descontrolada representa una enorme amenaza para el crecimiento económico, ya que el gobierno tendrá que desviar una gran parte de sus ingresos para pagar intereses en lugar de invertir en infraestructura, salud o educación. El resultado será una economía más frágil y vulnerable ante futuras crisis. Buffett cree que esta creciente deuda podría llevar a una desaceleración económica prolongada. La burbuja del mercado tecnológico. Como mencionamos anteriormente, Buffett considera que el sector tecnológico está en una burbuja que tarde o temprano explotará. Las valoraciones de empresas como Tesla, Meta y Apple se dispararon a niveles insostenibles, impulsadas por la euforia del mercado y las expectativas poco realistas de crecimiento infinito. Buffett sabe que este tipo de burbujas siempre terminan colapsando, y cuando eso ocurra, el impacto será masivo en todo el mercado. La estrategia de Buffett para aprovechar la crisis. Buffett no solo se está protegiendo del colapso del mercado, sino que también se está preparando para aprovecharlo al máximo. ¿Cómo lo está haciendo? Acumulación de efectivo para inversiones estratégicas. Buffett ha acumulado más de $324 mil millones en efectivo, lo que le permitirá entrar al mercado en el momento exacto en que los precios estén más bajos. Mientras que muchos inversores entrarán en pánico y venderán sus activos a precios irrisorios, Buffett estará listo para adquirir empresas de gran valor con enormes descuentos. Inversión en sectores resistentes a la crisis. Buffett ha fortalecido su posición en industrias que históricamente han demostrado estabilidad durante las recesiones. Sector energético. A través de su inversión en Occidental Petroleum, Buffett está apostando por el crecimiento sostenido de la industria del petróleo y el gas, que es fundamental para el funcionamiento de la economía, incluso en tiempos difíciles. Bienes de consumo básico. Empresas que ofrecen productos esenciales como alimentos, productos de limpieza e higiene, tienden a mantenerse firmes durante las crisis. Buffett sabe que estos sectores son refugios seguros para el dinero en tiempos de incertidumbre. Industria del alcohol. Su inversión en Constellation Brands, que maneja importantes marcas de cerveza y vino, es una jugada estratégica. Durante tiempos difíciles, el consumo de bebidas alcohólicas sigue siendo elevado, ya que muchas personas buscan formas de relajarse y lidiar con el estrés financiero. Enfoque en empresas con modelos de negocios sólidos. Buffett ha sido extremadamente selectivo en sus inversiones recientes. Solo está invirtiendo en empresas con un historial probado de éxito, generación constante de ingresos y que ofrecen productos o servicios que las personas seguirán necesitando independientemente de la economía. ¿Qué puedes hacer para proteger tu dinero? Si quieres seguir los pasos de Buffett y proteger tu dinero durante esta crisis, hay varias acciones que puedes tomar hoy mismo. Construye tu propia reserva de efectivo. Tener dinero disponible en efectivo te permitirá aprovechar las oportunidades que surgirán cuando los precios de las acciones caigan significativamente. Buffett siempre insiste en que tener liquidez es clave para invertir en el momento adecuado. Reduce tu exposición a empresas sobrevaloradas. Si tienes inversiones en empresas tecnológicas que han crecido demasiado rápido en los últimos años, considera reducir tu exposición antes de que esas acciones se desplomen aún más. Invierte en sectores defensivos. Empresas que ofrecen productos esenciales, energía y servicios básicos tienden a resistir mejor durante las crisis económicas. Estos sectores ofrecen mayor estabilidad y menores riesgos. Sé paciente. Buffett ha demostrado que la paciencia es una de las mayores virtudes en el mundo de las inversiones. No te apresures a comprar en medio del colapso. Espera a que el mercado alcance su punto más bajo y aprovecha las mejores oportunidades. El futuro del mercado. Según Warren Buffett. Lo que viene y cómo prepararse.
Ahora que hemos explorado cómo Warren Buffett anticipó el colapso del mercado y cuáles fueron sus movimientos estratégicos para proteger su dinero, surge una pregunta clave. ¿Qué viene ahora? Buffett no solo ha advertido que el mercado está sobrevalorado, sino que también ha señalado que la recuperación podría ser mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Para entender qué esperar en el futuro y cómo prepararse para ello, es necesario profundizar en las predicciones económicas de Buffett y en sus consejos para sortear este difícil panorama financiero. El verdadero peligro. La crisis. Aún no ha alcanzado su punto más bajo. Buffett no cree que la crisis actual haya tocado fondo. Aunque algunos días las bolsas experimentan ligeros repuntes que hacen pensar que la recuperación está cerca, estos movimientos son solo falsos alivios temporales. ¿Por qué Buffett cree que el mercado seguirá cayendo? Existen varios factores clave que sustentan su advertencia. La burbuja tecnológica. Aún no ha estallado del todo. Como mencionamos anteriormente, Buffett considera que las valoraciones de empresas tecnológicas están infladas de forma insostenible. Aunque algunas acciones como Tesla, Apple y Meta ya han caído considerablemente, su valor sigue siendo superior al que deberían tener en un entorno económico inestable. En una carta reciente a sus inversores, Buffett mencionó que las empresas sobrevaloradas siempre encontrarán su verdadero valor, y cuando eso suceda, el colapso será doloroso para aquellos que no se anticiparon. Esto significa que las caídas que hemos visto hasta ahora podrían ser solo el principio de un ajuste mucho más profundo. La crisis de la deuda. Está a punto de explotar. Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos de endeudamiento. El problema radica en que gran parte de esa deuda fue adquirida en periodos de tasas de interés bajas. Ahora que esas tasas han subido, el costo de pagar los intereses de esa deuda es mucho mayor, poniendo en riesgo las finanzas del país. Buffett advierte que este problema puede generar una fuerte presión en los mercados financieros, provocando una caída prolongada que se extienda durante meses o incluso años. El consumo está cayendo. Rápidamente una economía sana se sostiene en gran medida por el consumo. Sin embargo, los altos niveles de inflación, el aumento del costo de vida y el miedo generalizado en la población están reduciendo el gasto de los consumidores. Cuando las personas dejan de gastar, las empresas generan menos ingresos, lo que afecta directamente el mercado de valores. Si estás listo para dar el primer paso, escribe en los comentarios. Hoy decido tomar el control de mi dinero. Las recomendaciones de Buffett para enfrentar el colapso. Buffett no solo predice un colapso. También ha ofrecido valiosos consejos para que los inversores comunes puedan proteger sus finanzas y salir fortalecidos cuando la economía se estabilice. Protege tu dinero invirtiendo en empresas con flujos de ingreso. Establece Buffett. Insiste en que los inversores deben enfocarse en compañías que ofrecen productos o servicios que las personas seguirán utilizando sin importar cuán grave sea la crisis. Empresas del sector energético. Empresas de productos de consumo básico. Empresas de bebidas alcohólicas, tabaco o servicios esenciales. Son ejemplos de industrias que tienden a mantenerse estables en tiempos de crisis. Buffett ha incrementado su participación en compañías como Occidental Petroleum y Constellation Brands porque sabe que, aunque la economía se frene, estos sectores seguirán generando ingresos. Mantén una reserva de efectivo. Buffett es un firme creyente en la importancia de tener efectivo durante una crisis. Mientras que muchos inversores intentan desesperadamente rescatar su dinero vendiendo acciones a precios bajos, Buffett aprovecha esos momentos para comprar acciones sólidas a precios de ganga. Acumular efectivo te permite estar listo para aprovechar esas oportunidades. Incluso si solo puedes ahorrar una pequeña parte de tus ingresos cada mes, este hábito te permitirá invertir cuando las mejores oportunidades aparezcan. Evita el pánico. El error más común que cometen los inversores inexpertos es vender sus acciones en medio del pánico. Buffett ha dicho en múltiples ocasiones que, las personas que entran en pánico siempre terminan perdiendo más dinero. Después de dejarte llevar por el miedo, Buffett recomienda mantener la calma y aprovechar el momento en que las empresas sólidas bajen de precio para comprar a precios bajos. No intentar predecir el mercado. Aunque Buffett anticipó esta crisis, ha dejado claro que predecir el mercado con precisión es prácticamente imposible. En lugar de intentar adivinar cuándo caerá el mercado o cuándo se recuperará, Buffett aconseja seguir una estrategia de inversión consistente, basada en la lógica y la paciencia.
La clave está en invertir en empresas confiables y mantener esas inversiones a largo plazo. ¿Qué oportunidades se presentarán después de la crisis? Buffett sabe que toda crisis, por grave que sea, eventualmente termina y da paso a una nueva era de prosperidad. La clave está en identificar las oportunidades que surgirán cuando el mercado se estabilice. Empresas con modelos de negocio sólidos a precios bajos. Después de una crisis, muchas compañías que sobrevivieron se revalorizan rápidamente. Empresas con buenos fundamentos financieros, poca deuda y modelos de negocio sostenibles se convierten en grandes oportunidades de inversión. Sectores emergentes. Buffett ha mencionado en varias entrevistas que sectores como la energía renovable, la inteligencia artificial y la biotecnología serán protagonistas en la próxima fase de crecimiento económico. El mercado inmobiliario. Históricamente, el mercado inmobiliario se ha visto gravemente afectado por las crisis económicas. Sin embargo, Buffett ha dicho que cuando las propiedades bajan a sus precios más bajos, es el momento perfecto para invertir en bienes raíces. Lección final. La sabiduría de Warren Buffett. Buffett ha demostrado una y otra vez que el verdadero éxito financiero no se basa en la suerte, sino en la preparación, la paciencia y la toma de decisiones inteligentes. Su estrategia se basa en observar el mercado desde una perspectiva amplia, identificar señales de advertencia y actuar con calma cuando todos los demás están en pánico. Cuando el mercado se desmorona, los inversores inexpertos entran en pánico y venden sus acciones a precios muy bajos. Es en esos momentos cuando Buffett entra en acción, comprando empresas sólidas a precios de ganga. ¿Estás listo para seguir la estrategia de Warren Buffett? Ahora que sabes cómo Buffett anticipó el colapso y qué acciones está tomando para proteger y multiplicar su riqueza, es momento de que decidas qué camino vas a seguir. ¿Vas a actuar con prudencia, reducir riesgos y prepararte para las oportunidades que están por venir? ¿O vas a dejar que el miedo y la incertidumbre te paralicen, perdiendo la oportunidad de asegurar tu futuro financiero? El camino que elijas definirá tu éxito en los próximos años. Si te ha gustado este contenido y deseas aprender más sobre estrategias de inversión, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Warren Buffett ha demostrado que la riqueza no se construye en un día, sino a través de decisiones inteligentes y consistentes. ¿Estás listo para seguir su ejemplo y construir un futuro financiero sólido? No esperes a que sea demasiado tarde. Empieza hoy. Si quieres proteger tu dinero, presta mucha atención, porque tal vez no estés preparado para lo que viene. Warren Buffett es una leyenda viva del mundo financiero, una figura cuya visión y genialidad han redefinido el arte de invertir. Con una fortuna construida a base de inteligencia estratégica y paciencia implacable, Buffett ha llegado a abarcar negocios que van desde los seguros hasta la tecnología, construyendo una fortuna tan grande que desafía la imaginación. Desde que compró su primera acción a los 11 años, demostró un talento prodigioso para detectar oportunidades donde otros solo veían incertidumbre. Donde otros se equivocaron, Buffett siempre acertó. Su filosofía de inversión, basada en adquirir empresas sólidas con valor intrínseco, ha generado rendimientos que han superado consistentemente al mercado, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para generaciones de inversores. Sin embargo, un hecho reciente ha llamado la atención del mundo financiero. Warren Buffett está vendiendo las acciones que tiene que posee en grandes empresas para quedarse solo con dinero en efectivo. Las ventas más llamativas son las vinculadas a la empresa Apple. Buffett, a través de su empresa Berkshire Hathaway, comenzó a invertir en Apple en 2016, marcando un cambio significativo en su estrategia de inversión, ya que históricamente había evitado compañías tecnológicas por considerarlas fuera de su círculo de competencia. Sin embargo, el enfoque de Apple en productos de consumo, su ecosistema integrado y su capacidad de generar flujos de caja constantes, convencieron a Buffett de que era una inversión sólida. Desde entonces, Berkshire Hathaway ha aumentado progresivamente su participación, convirtiendo a Apple en la mayor posición de su cartera. Inicialmente, la inversión fue liderada por uno de los gestores de cartera de Berkshire, Todd Combs o Ted Waskler, quienes compraron acciones de Apple en pequeñas cantidades. Sin embargo, Buffett quedó impresionado por la fortaleza de la marca y la lealtad de sus clientes, por lo que autorizó compras adicionales masivas. Para 2018, ya poseía más de 250 millones de acciones de Apple.
En los años siguientes, la posición de Buffett en Apple llegó a representar más del 40% de su cartera de acciones, llegando a tener 905 millones de acciones, valoradas en 174.3 millones de dólares en ese momento. Pero ahora el mundo vuelve su mirada a la sorpresiva venta de acciones por parte de Buffett. En 2024, comenzó un proceso progresivo de venta de sus acciones en Apple. En el segundo trimestre del año, vendió cerca de 505 millones de acciones, una reducción del 55,8% en su participación total. Posteriormente, en el tercer trimestre, vendió otros 100 millones de acciones, disminuyendo su participación en un 25% adicional. Actualmente, Buffett conserva tan solo unas 300 millones de acciones de Apple, valoradas en cerca de 60.9 millones de dólares. Pero Apple no ha sido la única empresa en la que Warren Buffett está vendiendo sus acciones. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. En el año 2002, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, realizó una inversión en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, adquiriendo una participación significativa en la compañía. TSMC es uno de los fabricantes de semiconductores más importantes del mundo, encargado de producir chips para gigantes tecnológicos como Apple. Sin embargo, a comienzos de 2023, Berkshire sorprendió al mercado al vender el 86% de su participación en TSMC, solo unos meses después de haberla comprado. Poco tiempo después, vendió prácticamente todas las acciones restantes, saliendo casi por completo de su inversión en la compañía. Esta rápida desinversión llamó la atención debido al corto periodo de tiempo que mantuvo las acciones. Chevron y Occidental Petroleum. Warren Buffett también tenía importantes inversiones en el sector energético, particularmente en compañías como Chevron y Occidental Petroleum. Ambas empresas están entre las más grandes y reconocidas en la industria del petróleo y el gas. A lo largo de varios años, fue acumulando acciones de Chevron y Occidental Petroleum, convirtiéndolas en posiciones destacadas dentro de su cartera. Chevron, en particular, llegó a estar entre las 5 mayores inversiones de Berkshire en términos de valor. Sin embargo, en 2024, comenzó a reducir su participación en ambas empresas. En el caso de Chevron, la venta fue significativa, disminuyendo de forma notable la cantidad de acciones que poseía. Aunque no se retiró completamente de la empresa, la reducción marcó un cambio importante en la proporción de la cartera dedicada al sector energético. Con Occidental Petroleum, la situación fue diferente. Aquí Buffett mantuvo una participación importante, pero también realizó ajustes en su nivel de inversión. Aunque todavía conserva una posición significativa en Occidental Petroleum, las ventas de acciones indicaron una intención de reducir la exposición total al sector. Estas ventas en Chevron y Occidental ocurrieron de manera progresiva, con reportes periódicos que mostraban las transacciones en cada trimestre. Aunque Buffett ha manifestado que considera muy valioso al sector energético, estas desinversiones marcaron un movimiento estratégico importante dentro de su portafolio. US Bancorp y Bank of New York Mellon, Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, tenía una larga historia de inversiones importantes en el sector bancario, incluyendo participaciones significativas en US Bancorp y Bank of New York Mellon. Estas instituciones financieras habían sido durante años parte de la cartera diversificada de Berkshire. En el caso de US Bancorp, Buffett fue uno de los principales accionistas durante mucho tiempo, acumulando una gran cantidad de acciones. Sin embargo, a lo largo de 2024 comenzó un proceso de venta gradual de su participación. Esta reducción no fue inmediata ni completa, sino que se llevó a cabo de manera progresiva, trimestre a trimestre, disminuyendo la cantidad de acciones en posesión. Al final, la participación de la empresa en US Bancorp se redujo drásticamente, casi hasta desaparecer. Algo similar ocurrió con Bank of New York Mellon. Este banco, conocido por su especialización en la gestión de activos y servicios financieros globales, también fue durante años una inversión importante en la cartera de Warren Buffett. En 2024, tomó la decisión de reducir de manera significativa su participación en esta compañía. Aunque no se vendieron todas las acciones de inmediato, las transacciones realizadas a lo largo de varios meses reflejaron una disminución considerable en la cantidad de acciones que la empresa tenía en el banco. General Motors, GM Berkshire Hathaway, la empresa de inversiones de Warren Buffett, también había invertido en General Motors, GM, una de las compañías automotrices más grandes y reconocidas del mundo.
Durante varios años, GM fue una de las inversiones destacadas dentro de la cartera de Berkshire, lo que reflejaba confianza en el desempeño y la estabilidad de la empresa. Sin embargo, a lo largo de 2024, Buffett comenzó a reducir su participación en General Motors. Las ventas de acciones no ocurrieron de golpe, sino que se llevaron a cabo de manera gradual, a través de múltiples transacciones en diferentes trimestres. Cada trimestre, los reportes mostraban que vendía una parte de sus acciones en GM, disminuyendo poco a poco la cantidad de acciones que poseía. Al final de este proceso de desinversión, la participación de Buffett en General Motors se redujo significativamente. Aunque no se vendieron todas las acciones de manera inmediata, las ventas reflejaron un cambio importante en la posición que la empresa mantenía en esta compañía automotriz. ¿Por qué Warren Buffett está vendiendo sus acciones en todas las empresas, acumulando más y más efectivo? Veamos. En los años 2006 y 2007, sin hacer escándalo ni alertar a los medios de comunicación, Buffett comenzó a desprenderse de algunas de sus acciones más conocidas. Invirtió menos en algunas compañías del sector financiero, una de las áreas donde él había tenido tanto éxito en el pasado. En vez de reforzar sus posiciones, como era habitual en su estilo de inversión a largo plazo, empezó a reducir la exposición a ciertos bancos y empresas aseguradoras. ¿Por qué? Nadie lo sabía, ni siquiera los analistas que solían seguir sus movimientos con atención. La venta de acciones parecía ser solo una decisión más, sin ninguna implicación de gran calado y mucho menos de una crisis inminente. En ese momento, el mundo financiero estaba tan envuelto en la aparente estabilidad que nadie podría haber imaginado que en el horizonte se cernía una tormenta perfecta. Las bolsas seguían subiendo, el sector inmobiliario estaba en su apogeo y el crédito fluía libremente, sin restricciones. Pero Buffett, como siempre, parecía ser el único que veía las grietas en la fachada. Sin embargo, lo que hizo fue mantener una calma inquietante y empezó a deshacerse lentamente de sus participaciones en ciertos bancos, como Citigroup y American Express, y en algunas compañías de seguros. ¿Qué estaba pasando por su mente? Nadie lo sabía. Solo se veía que los movimientos eran más cautelosos de lo habitual. Pero aún no existía una razón evidente para que alguien considerara que la economía global estaba al borde de colapsar. Todo esto quedó claro en el año 2008, cuando explotó el famoso crash financiero, la crisis que tambaleó la economía mundial. Fue ahí cuando el resto del mundo finalmente empezó a comprender la magnitud de las decisiones de Buffett. La tormenta financiera comenzó a tomar forma en 2007, con los primeros signos de quiebras en el mercado inmobiliario y la caída de los valores de los activos respaldados por hipotecas. En 2008, el colapso de Lehman Brothers marcó el inicio de una crisis global de proporciones épicas. Los mercados de todo el mundo se desplomaron y el sistema financiero casi se derrumbó. Mientras todo esto ocurría, las personas empezaron a mirar hacia atrás, a analizar las decisiones de Warren Buffett durante los años anteriores. Y fue entonces cuando el patrón se hizo evidente. Buffett venía reduciendo su exposición a los riesgos de la crisis mucho antes de que explotara. Sus ventas de acciones en empresas del sector financiero no fueron simples ajustes, sino movimientos estratégicos de alguien que había visto lo que otros no podían, el colapso inminente. En medio de la tormenta, Buffett no solo se alejó de las empresas que comenzaban a tambalear, su visión fue mucho más allá. Con su enfoque único, no solo redujo sus riesgos, sino que también comenzó a hacer lo contrario, a invertir, pero de una manera muy particular. Mientras el mundo estaba en pánico, Buffett compraba acciones de empresas como Goldman Sachs y General Electric a precios increíblemente bajos, lo que le permitió capitalizar la crisis cuando los mercados se estabilizaron. Esto lo hizo gracias a la gran liquidez de dinero en efectivo que tenía como resultado de las ventas de sus acciones. ¿Por qué en estos tiempos Warren Buffett está vendiendo sus acciones en todas las empresas tal como lo hizo en la crisis del 2008? En los últimos años, Warren Buffett ha comenzado a vender una gran parte de sus acciones en algunas de las empresas más grandes y conocidas del mundo. Aunque bien el movimiento podría parecer simplemente una serie de ajustes normales en su portafolio, hay algo que resuena con las decisiones que tomó en 2006 y 2007, justo antes de que la crisis financiera de 2008 estallara. En ese momento, Buffett comenzó a deshacerse lentamente de acciones en empresas, particularmente en el sector financiero, cuando el mundo aún no veía la tormenta que se avecinaba. Hoy,
Al ver cómo vende rápidamente grandes participaciones en gigantes como Apple, Chevron y otras empresas clave, la pregunta que surge es inevitable. ¿Está Buffett viendo lo que otros no están viendo? ¿Se está preparando para otro colapso financiero? El patrón es inquietante. En 2006 y 2007, mientras el mercado seguía creciendo y la economía global parecía estar en expansión, Buffett adoptó un enfoque conservador y empezó a vender sus acciones en sectores que él percibía como más vulnerables a una inminente crisis. Nadie sospechaba entonces que un desastre económico estaba al doblar la esquina. Sin embargo, Buffett, con su astucia y visión a largo plazo, ya comenzaba a percibir los riesgos. Hoy, con un comportamiento similar, sus ventas masivas de acciones en grandes empresas podrían ser una señal de que él ya ha identificado las grietas en la fachada de la economía global. Lo que hace que este momento sea tan intrigante es que, al igual que en 2006 a 2007, el mercado parece estar estable. Las grandes corporaciones continúan reportando ganancias, los índices bursátiles alcanzan nuevos máximos y la economía sigue creciendo, aunque de manera desigual. Pero, al igual que antes de la crisis de 2008, hay indicadores que podrían sugerir que el ciclo de expansión está tocando su fin. Las tensiones geopolíticas, las posibles burbujas en ciertos mercados, la creciente deuda global y los cambios económicos impredecibles son señales de alerta que, al parecer, Buffett ha interpretado de manera similar a como lo hizo hace casi 2 décadas. El hecho de que Buffett esté tomando esta decisión en tiempos de aparente estabilidad podría significar que, tal vez, está viendo algo que el resto de los inversionistas aún no perciben. Si bien muchos pueden pensar que sigue siendo una estrategia de diversificación o un ajuste por la naturaleza cambiante del mercado, existe la posibilidad de que Buffett ya esté anticipando otro colapso económico y sus movimientos reflejan la misma prudencia con la que se preparó para la crisis de 2008. En esa crisis, Buffett no solo evitó las pérdidas, sino que salió airoso, invirtiendo de manera estratégica cuando los precios estaban por los suelos. Su capacidad para identificar oportunidades en tiempos de desesperación es parte de su leyenda. Si está vendiendo ahora, podría ser porque ya sabe que el mercado está por caer y, al igual que en el pasado, prefiere estar en la posición más segura posible antes de que la caída comience. A diferencia de la mayoría de los inversionistas, que a menudo esperan hasta el último momento para reaccionar, Buffett tiene la visión para adelantarse. La historia de sus movimientos previos sugiere que podría estar tomando la misma precaución, protegerse de lo que viene, sin que la mayoría lo note. Después de todo, ha demostrado en el pasado que sabe cuándo retirarse de una apuesta antes de que el mercado lo haga por él. Si el ciclo económico se repite y estamos cerca de una nueva crisis financiera, Buffett no solo ha tomado medidas para proteger su capital, sino que también está preparándose para aprovechar las oportunidades que inevitablemente surgirán cuando el mercado se desplome. ¿Y tú? ¿Estás preparado para una crisis financiera global? Déjame tu comentario y te dejaré un corazón. En los últimos años, muchos economistas y asesores financieros de renombre han advertido sobre el riesgo inminente de una crisis económica global. Basándose en su vasta experiencia y en su análisis de las condiciones económicas actuales, han señalado una serie de señales de advertencia que podrían anticipar una desaceleración económica mundial. A continuación, veamos a algunos de los economistas más influyentes y lo que han planteado respecto a la posible crisis económica global. 1. Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, profesor de economía en la Universidad de Nueva York y conocido por haber predicho la crisis financiera de 2008, ha sido uno de los economistas más vocales sobre los peligros de una crisis económica global inminente. En sus declaraciones más recientes, Roubini ha advertido que el mundo se encuentra en una tormenta perfecta que podría desatar una nueva crisis económica. Según él, la combinación de excesiva deuda global, riesgos geopolíticos, tensiones comerciales, incertidumbre política y desajustes en los mercados de activos están creando las condiciones para una catástrofe económica. Roubini ve los altos niveles de deuda en los países desarrollados, las malas prácticas de préstamo y el creciente endeudamiento de los hogares y las empresas como factores de riesgo. También señala que las políticas monetarias expansivas, como la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés extremadamente bajas, han llevado a una sobrecarga de deuda y a la acumulación de activos financieros riesgosos. La corrección de estos desajustes podría desatar una desaceleración global.
Robert Shiller, Premio Nobel de Economía y autor de Rational Exuberance, es otro de los economistas que ha expresado su preocupación sobre los mercados financieros y el riesgo de una nueva crisis. Shiller ha señalado que, aunque la economía mundial parece estar en expansión, los mercados de activos, especialmente las acciones y el mercado inmobiliario, están sobrevalorados, lo que podría indicar la formación de una burbuja. Según él, la combinación de un aumento en los precios de las viviendas y un mercado de acciones altamente inflado podría llevar a una corrección severa. Shiller subraya que los inversionistas a menudo siguen patrones de exuberancia irracional, donde la especulación y el exceso de confianza pueden inflar los precios de los activos más allá de sus fundamentos reales. Cuando estas burbujas estallan, los efectos pueden ser devastadores para la economía global. Por lo tanto, Shiller advierte que estamos en una etapa de alto riesgo y que el mercado está vulnerable a una caída importante. Kenneth Rogoff, profesor de economía en la Universidad de Harvard y coautor de This Time is Different, Centuries of Financial Folly, ha analizado la historia de las crisis financieras y ha argumentado que el mundo está en un ciclo peligroso de deuda excesiva. Según Rogoff, los altos niveles de deuda pública y privada, tanto en países desarrollados como en mercados emergentes, aumentan la probabilidad de que ocurra una crisis económica. Rogoff sostiene que los gobiernos y las instituciones financieras han ignorado las lecciones del pasado, donde el exceso de deuda ha llevado inevitablemente a crisis económicas. En su opinión, las tasas de interés bajas, las políticas de flexibilización cuantitativa y los altos niveles de endeudamiento en todo el mundo están creando una bomba de tiempo económica. Si los intereses aumentan o si los mercados comienzan a percibir que los países no pueden pagar su deuda, la situación podría desmoronarse, provocando una nueva crisis financiera global. Mohamed El-Erian, economista jefe de Allianz y es director ejecutivo de PIMCO, es conocido por sus análisis acertados de los mercados financieros. El-Erian ha advertido que los mercados globales están mal preparados para una recesión y que el sistema económico mundial está vulnerable debido a una combinación de políticas monetarias y fiscales poco ortodoxas. En sus intervenciones, El-Erian ha mencionado que la flexibilización cuantitativa, la intervención de los bancos centrales y las tasas de interés cercanas a cero están creando un desequilibrio económico, ya que están distorsionando los precios de los activos y dificultando que los inversionistas tomen decisiones informadas. El-Erian también ha destacado el bajo crecimiento global y la desaceleración de las economías emergentes, como China, como factores adicionales que pueden contribuir a una crisis. Según El-Erian, aunque los mercados pueden seguir creciendo a corto plazo, el riesgo de un colapso estructural aumenta con el tiempo. 5. Jeremy Grantham, cofundador de la firma de inversión GMO, ha sido muy vocal sobre sus preocupaciones con los mercados de activos, especialmente con las acciones y el mercado inmobiliario. Grantham ha alertado sobre la creación de una burbuja en los mercados financieros, comparando las condiciones actuales con las de las crisis financieras anteriores, como la burbuja de las .com en 2000 y la crisis inmobiliaria de 2008. Según Grantham, el mercado de valores y el mercado inmobiliario están excesivamente sobrevalorados y la corrección será inevitable. Grantham ha señalado que el comportamiento de los inversionistas es cada vez más irracional, similar a las burbujas pasadas, lo que genera un aumento desmesurado en los precios de las acciones y los bienes raíces. Esta sobrevaloración de los activos podría llevar a una corrección violenta, similar a las crisis anteriores. Grantham predice que la próxima crisis será muy grave debido a la magnitud de la burbuja que se ha formado en los mercados. Jim Rogers, famoso inversionista y cofundador del Quantum Fund junto a George Soros, ha sido uno de los principales críticos del sistema financiero actual. Rogers ha afirmado que la actual política monetaria de los bancos centrales, caracterizada por tasas de interés bajas y la creación de dinero, está creando una burbuja financiera global. Según Rogers, esta burbuja estallará y los mercados sufrirán una corrección importante. Rogers también ha advertido sobre el riesgo de un colapso en los mercados de deuda soberana. En su opinión, la creciente deuda de países como Estados Unidos y las naciones europeas es insostenible, lo que podría llevar a una crisis fiscal global. Además, sugiere que el exceso de deuda puede ser un detonante clave para una crisis económica mundial. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, ha sido un firme defensor de la idea de que el mundo está entrando en una fase peligrosa de su ciclo económico.
Dalio ha estudiado los ciclos económicos y financieros a lo largo de la historia y ha identificado patrones que sugieren que estamos en el final de una gran burbuja crediticia global. Según Dalio, las políticas monetarias expansivas y el elevado nivel de deuda en todos los sectores de la economía global están creando un escenario en el que un colapso es inevitable. Dalio señala que los desequilibrios económicos, como el aumento de la deuda, la desigualdad y el debilitamiento de las instituciones financieras, están generando un sistema más vulnerable. A su juicio, es probable que la crisis se desencadene por una combinación de tensiones geopolíticas, inestabilidad en los mercados financieros y una corrección en los activos sobrevalorados. Como podemos observar, no son pocos los economistas y asesores financieros que coinciden en que el mundo está expuesto a una crisis económica global inminente debido a una combinación de factores, como los niveles insostenibles. Warren Buffett es uno de los inversores más legendarios de todos los tiempos y todo se debe a que ha perfeccionado el arte de encontrar acciones que son sólidas hoy y seguirán prosperando décadas más tarde. En este video, te mostraremos exactamente cómo identificar ese tipo de empresas, analizando las 5 inversiones más importantes de Buffett. Al observarlas de cerca, descubrirás que todas tienen algo en común, y una vez que comprendas ese elemento clave, tu forma de pensar sobre inversiones y construcción de riqueza cambiará para siempre. Hoy vamos a profundizar. Primero, Warren no es un operador de día. Cuando compra una empresa, lo hace a largo plazo, por eso elegir grandes compañías es un pilar fundamental de su estrategia. Segundo, Warren cree en la diversificación. Si observa su portafolio, es como un mapa de la economía, abarcando todo, desde tecnología hasta finanzas y comercio minorista. Pero aquí está el detalle. Warren no simplemente reparte su dinero en toda la industria. No. Él se enfoca en unas pocas empresas, las mejores, y esa capacidad para elegir ganadoras lo ha convertido en una de las personas más ricas del mundo. Pero ¿cómo sabe cuando una empresa es la mejor? Cada empresa en el portafolio de Warren tiene algo en común, y de eso se trata este video. Para demostrarlo, desglosaremos las 5 inversiones más grandes de Warren y lo que tienen en común. Una advertencia rápida. Esto no es asesoramiento de inversión. Estamos aquí para aprender de la estrategia de Warren, no para decirte qué acciones comprar. Primero, su jugada maestra en el sector energético. Invertir en energía trae muchos desafíos. Es una industria volátil y extremadamente competitiva. Hay docenas de empresas energéticas multimillonarias y Warren tuvo que apostar por la mejor. La empresa que eligió fue Chevron. ¿Pero por qué no ExxonMobil, BP o Shell? La respuesta se aclara al compararlas. ExxonMobil es indudablemente fuerte, pero depende demasiado de regiones específicas para recursos naturales. BP, por otro lado, ha enfrentado años de mala gestión. ¿Recuerdas aquel derrame? Shell ha estado expandiéndose agresivamente, pero eso la deja vulnerable a los crecientes precios del gas. Chevron, en cambio, opera en toda la cadena de valor, desde la perforación hasta el refinado y la distribución de combustible. Esto normalmente sería extremadamente complicado, pero Chevron es increíblemente eficiente. De hecho, uno de sus valores fundamentales es la excelencia operativa, lo que significa que la rentabilidad está integrada en su ADN. Gracias a su tamaño, Chevron puede distribuir costos en todo su negocio, lo que significa más ganancias. Además, su tecnología de punta le permite extraer y refinar energía más rápido y barato que las empresas más pequeñas. Y debido a que controla cada paso del proceso, es mucho menos vulnerable a las interrupciones que podrían devastar a otras empresas. Esto es lo que se llama un foso económico, economic moat, y es algo que cada empresa en la que Warren invierte tiene en común. ¿Qué es un foso económico? Imagina un gran castillo rodeado por un río ancho y profundo. Ese foso protege al castillo de los invasores. En los negocios, el castillo es la empresa, y el foso es lo que la protege de sus competidores, garantizando su éxito a largo plazo. Esto es lo que Warren busca en cada inversión. Empresas que lideren la industria y puedan sobrevivir a cualquier desafío del mercado. En el caso de Chevron, su foso es su capacidad de mantener bajos costos a gran escala. Por eso, Warren posee actualmente más de 18.000 millones en acciones de Chevron. Si quieres construir riqueza real y duradera, la clave está en invertir en empresas con fosos económicos sólidos. Ahora que sabes qué son,
vamos a sumergirnos en las otras 4 inversiones más grandes de Warren. En cada una, desglosaremos qué las hace especiales y revelaremos los fosos que las mantienen por delante de sus competidores. Al final de este video, no solo entenderás cómo Warren construyó su fortuna, sino que también aprenderás a identificar empresas con fosos económicos por tu cuenta, acercándote un paso más a la libertad financiera. Coca-Cola. Coca-Cola es una de las inversiones más legendarias de Warren Buffett. Pero no por las razones que la mayoría de la gente cree. Existe el mito de que Coca-Cola se sostiene gracias a una fórmula secreta. Sin embargo, por cada Coca-Cola hay una Pepsi, un Dr. Pepper, o cientos de alternativas de marcas blancas que, en una prueba de sabor a ciegas, probablemente no podrías distinguir. Entonces, ¿por qué Coca-Cola es una de las inversiones más icónicas de Warren? La verdad es que, aunque el producto no sea único, Warren sabía que Coca-Cola tenía 3 fosos económicos que sus competidores jamás podrían igualar, sin importar cuánto lo intentaran. 1. Branding fenomenal. Durante años, Coca-Cola ha ejecutado campañas de marketing icónicas, logrando que las personas asocien la marca con emociones como la felicidad y la alegría. Por eso, pueden cobrar precios más altos que Pepsi o Dr. Pepper, y aún así vender más. 2. Una línea de productos diversificada. Coca-Cola no es solo una bebida, es un imperio global. La empresa ha ampliado su portafolio para incluir jugos, tés e incluso agua. Esto asegura que, mientras la gente necesite beber algo, y siempre lo hará, Coca-Cola seguirá siendo relevante. 3. Una red de distribución global incomparable. Coca-Cola trabaja con restaurantes, gasolineras, minoristas y distribuidores en más de 200 países para garantizar que sus productos estén siempre al frente y al centro. 4. ¿Has notado que puedes encontrar una Coca-Cola prácticamente en cualquier lugar? En algunas regiones, incluso es más común que el agua potable. 5. El foso económico de Coca-Cola. Esta combinación de branding, una línea de productos diversificada y una red de distribución imbatible es lo que crea el foso económico de Coca-Cola. Aunque sus competidores puedan copiar el producto, nunca podrán replicar la lealtad del cliente ni la escala de la operación. Por eso Warren Buffett ha invertido más de 25.000 millones de pesos en Coca-Cola. Es una empresa diseñada para durar, y claro, no está de más que Warren beba Coca-Cola a diario. La lección aquí: cuando evalúes tu próxima inversión a largo plazo, no solo observes qué vende la empresa. Pregúntate, ¿es esta empresa una parte esencial de la vida de las personas? ¿Puede un competidor reemplazarla fácilmente? Ese es el tipo de foso que no solo protege tu inversión, sino que también construye riqueza duradera. Pero espera, estamos apenas a la mitad. Ahora es momento de pasar a la tercera inversión más grande de Warren Buffett, y esta vez cambiamos de industria hacia el sector financiero. La tercera inversión. Bank of America. Después de la crisis financiera de 2008, las acciones de Bank of America cayeron más del 90% desde su punto máximo. La mayoría de los inversores huyeron despavoridos, pero Warren vio algo en esta empresa que la diferenciaba de otros grandes bancos. ¿Por qué no otros gigantes como JP Morgan, Citigroup o Wells Fargo? JP Morgan es extremadamente exitoso, pero depende demasiado de la banca de inversión. Citigroup tiene una presencia global masiva, pero no se especializa lo suficiente en áreas clave. Wells Fargo tiene un enfoque fuerte en banca de consumo, pero se ha visto frenado por escándalos y falta de innovación. ¿Qué hace diferente a Bank of America? Mientras otros bancos tienden a especializarse en un área, Bank of America integra todos los servicios que un cliente podría necesitar en un sistema conectado y conveniente. Tienen banca personal, tarjetas de crédito, hipotecas, gestión de patrimonios e incluso banca de inversión. Por ejemplo, si tienes una cuenta corriente, es muy fácil pasarte a sus servicios de gestión de patrimonio. O si eres dueño de un negocio pequeño, puedes obtener préstamos, tarjetas de crédito y servicios para comerciantes, todo sin salir del banco. Este sistema integrado no solo atrae clientes, sino que los retiene a lo largo de su vida. El foso económico de Bank of America. La ventaja competitiva de Bank of America es su capacidad para ofrecer una experiencia conectada y completa a sus clientes, lo que la protege de la competencia. Por eso, Warren Buffett tiene más de 36.000 millones en acciones de Bank of America. La lección aquí: no solo evalúe el tamaño de una empresa, fíjate en sus relaciones a largo plazo con sus clientes.
Bank of America está diseñado para crecer con sus clientes, ofreciéndoles todo lo que necesitan en cada etapa de sus vidas. Empresas como esta no solo sobreviven, prosperan por generaciones. La cuarta inversión, American Express. Cuando la mayoría de las personas piensa en tarjetas de crédito, suelen verlas como herramientas simples para pagar cosas y, tal vez, acumular algunos puntos. Pero cuando Warren Buffett invirtió en American Express, vio algo completamente diferente, una empresa con un foso económico único basado en la naturaleza humana. ¿Qué hace diferente a American Express? A diferencia de otras compañías de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, que ganan dinero principalmente cobrando pequeñas tarifas a los negocios cada vez que se usa una tarjeta, American Express tiene un modelo único. Cobra tarifas significativas de cientos o incluso miles de dólares directamente a sus titulares de tarjetas. Entonces, ¿por qué alguien pagaría tanto por usar una tarjeta? La respuesta está en el valor percibido. Mientras Visa y Mastercard compiten en volumen, American Express ha construido una marca aspiracional que las personas desean ser parte de. American Express y su estrategia exclusiva, asociaciones premium. American Express se asocia con empresas que ofrecen experiencias de lujo como servicios de concierge, boletos de primera clase y estadías en hoteles exclusivos. Un símbolo de estatus. No cualquiera puede tener una tarjeta American Express. Está diseñada para atraer a clientes con alto poder adquisitivo. Esto no solo eleva su exclusividad, sino que crea un ciclo virtuoso. Cuanto más elite es la marca, más clientes de alto valor atrae. Y cuanto más clientes tiene, más negocios de lujo quieren asociarse con ella. El foso económico de American Express, el verdadero poder de American Express, radica en su red leal de clientes de alto valor. Este foso es difícil, si no imposible, de replicar para competidores como Visa y Mastercard, que operan bajo un modelo diferente. Por eso, Warren Buffett no ha vendido ni una sola acción de American Express en los últimos 12 años. Su inversión ahora vale más de 46,000 millones de pesos. La lección aquí. No todas las empresas venden productos o servicios. Muchas también venden emociones. Las personas eligen American Express porque quieren sentirse exitosas y especiales. Ese tipo de conexión humana es lo que separa una buena empresa de una excelente. ¿Quieres replicar este éxito en tus inversiones? Busca empresas que no solo vendan un producto, sino que también ofrezcan una experiencia o un sentimiento que no pueda ser fácilmente sustituido. La quinta y mayor inversión. Apple finalmente. Llegamos a la joya de la corona en el portafolio de Warren Buffett. Apple, una empresa que ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Históricamente, Warren evitó las acciones tecnológicas porque las empresas de este sector suelen ser volátiles y pueden desaparecer rápidamente. Pero Apple es la excepción. Warren incluso la ha llamado probablemente el mejor negocio del mundo. ¿Qué hace diferente a Apple? Apple combina lo mejor de todas las empresas que hemos mencionado. La escala y eficiencia de Chevron. El poder de marca de Coca-Cola. La lealtad del cliente de Bank of America. La exclusividad de American Express. En otras palabras, Apple tiene fosos sobre fosos que la hacen virtualmente impenetrable. El jardín cerrado de Apple L, verdadero motor de Apple, es algo llamado el jardín cerrado. Walled Garden. Aquí está cómo funciona. Compras un iPhone que funciona perfectamente con tus AirPods, Apple Watch y MacBook. Tus fotos, notas y música se sincronizan automáticamente a través de iCloud. Los servicios como Apple Music, Apple TV Plus, App Store y iCloud completan la experiencia, manteniéndote dentro del ecosistema. Esto no solo hace que sea conveniente usar productos de Apple, hace que sea difícil imaginar tu vida sin ellos. El foso económico de Apple Now, ecosistema de productos y servicios de Apple, es tan integrado que, una vez que estás dentro, es casi imposible salir. Este jardín cerrado es el foso definitivo, y Warren Buffett lo vio como una oportunidad sin igual. Por eso, Apple es la mayor inversión de Warren, con un valor actual de más de 70,000 millones. La lección aquí. Las mejores empresas no solo atraen clientes, sino que se convierten en una parte esencial de sus vidas. Si puedes identificar negocios con ecosistemas similares, habrás encontrado inversiones que no solo son buenas, sino excepcionales. Conclusión, la clave del éxito de Warren Buffett.
El éxito de Warren Buffett no es magia, es el resultado de una estrategia clara, invertir en empresas con un foso económico sólido. 3 preguntas clave para evaluar tus inversiones. ¿Cómo funciona esta empresa? ¿Qué la protege de la competencia? ¿Está construida para durar? Estas preguntas te ayudarán a identificar empresas con ventajas competitivas sostenibles y a construir tu propia cartera de inversiones sólida. Claro, aquí tienes una versión extendida y detallada del final del texto. La conclusión de Warren Buffett. Una lección para todos. El secreto de su éxito no está en perseguir las últimas tendencias o hacer apuestas riesgosas en sectores volátiles. Más bien, se trata de identificar empresas que no solo son fuertes hoy, sino que tienen la capacidad de mantenerse relevantes y rentables durante décadas. ¿Cuál es la clave del enfoque de Buffett? Todo se reduce a un concepto fundamental. Invertir en empresas con fosos económicos sólidos. Estas son compañías que poseen ventajas competitivas sostenibles que las protegen de la competencia y les permiten prosperar, incluso en mercados cambiantes. 3 claves para replicar el éxito de Buffett. Si deseas comenzar a invertir siguiendo el enfoque de Buffett, aquí tienes 3 preguntas esenciales que debes hacerte antes de invertir. ¿Cómo funciona esta empresa? Entender el modelo de negocio es crucial. ¿De dónde provienen sus ingresos? ¿Qué productos o servicios ofrecen? ¿Cómo se posicionan en el mercado? Si no puedes explicar cómo una empresa genera dinero, probablemente no deberías invertir en ella. ¿Qué protege a esta empresa de la competencia? Este es el corazón de un foso económico. Pregúntate. ¿Qué hace que esta empresa sea única? ¿Es su marca? ¿Su tecnología? ¿Su base de clientes leales? Identifica la ventaja competitiva que le da estabilidad y capacidad de crecimiento. ¿Está construida para durar? Las mejores inversiones no solo sobreviven a los altibajos del mercado, sino que también prosperan a largo plazo. Busca empresas que reinviertan en su crecimiento, innoven constantemente y se adapten a los cambios de la industria. Invertir no es magia, es disciplina. El éxito de Warren Buffett no se basa en trucos secretos ni en técnicas complejas. Es la culminación de un enfoque disciplinado y de largo plazo que cualquiera puede aprender y aplicar. Buffett nos enseña que la paciencia, la investigación y la capacidad de pensar críticamente son más importantes que intentar predecir los movimientos del mercado a corto plazo. El poder de los fosos económicos. Un resumen final. Analizar las 5 principales inversiones de Warren Buffett podemos identificar un patrón consistente. Estas empresas comparten características que las hacen casi imbatibles. Chevron. Su dominio en cada etapa de la cadena de valor y su eficiencia operativa. Coca-Cola. Su marca icónica, su cartera diversificada de productos y su red de distribución global. Bank of America. Su capacidad de ofrecer servicios integrados que fidelizan a los clientes. American Express. Su posición como símbolo de estatus y su red exclusiva de clientes de alto valor. Apple. Su ecosistema cerrado que crea lealtad y dependencia entre sus usuarios. Cada una de estas empresas tiene un foso económico sólido que las protege de la competencia y les permite prosperar a largo plazo. La importancia de actuar. Ahora que comprendes la estrategia de Buffett, el siguiente paso es actuar. Aprender sobre inversiones no tiene sentido si no aplicas lo que has aprendido. ¿Qué puedes hacer hoy? Investiga empresas con ventajas competitivas sostenibles. No necesitas un portafolio enorme para empezar. Incluso una pequeña inversión en la empresa adecuada puede marcar la diferencia. Piensa a largo plazo. Las ganancias rápidas pueden ser tentadoras, pero la verdadera riqueza se construye con el tiempo. Sé disciplinado. Evita dejarte llevar por las emociones del mercado. Mantén tu enfoque en los fundamentos y en tu estrategia. Tu primera inversión es en ti mismo. Warren Buffett siempre ha dicho que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Esto incluye no solo aprender sobre finanzas e inversiones, sino también mejorar en todas las áreas de tu vida. Esta frase resume perfectamente la filosofía de Warren Buffett. La riqueza duradera no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones inteligentes, consistentes y a largo plazo. El legado de Warren Buffett. Más que dinero, un cambio de mentalidad, Warren Buffett no solo es un inversor. Es un ícono que ha transformado la forma en que millones de personas entienden y abordan el dinero.
Su legado no se mide únicamente en su impresionante riqueza, sino en su capacidad para enseñar a otros que el éxito financiero está al alcance de todos, siempre y cuando adopten un enfoque metódico y disciplinado. Buffett nos recuerda constantemente que la inversión no es un juego de azar ni una carrera de velocidad. Es una maratón que requiere paciencia, conocimiento y, sobre todo, una mentalidad clara. Su filosofía nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo hoy para asegurarnos un futuro mejor? El verdadero significado de la riqueza. Para Buffett, la riqueza no es solo dinero en el banco. Es libertad, es tiempo, es la capacidad de tomar decisiones sin restricciones. Tener suficiente dinero significa poder vivir la vida bajo tus propios términos, dedicándote a lo que amas sin preocuparte por las necesidades básicas. Pero alcanzar esa libertad no es cuestión de suerte. Es el resultado de decisiones inteligentes, como invertir en empresas con fosos económicos que las protegen del paso del tiempo y de la competencia. Warren lo explica mejor cuando dice, la riqueza no proviene de correr tras cada oportunidad. Proviene de esperar pacientemente a la correcta y aprovecharla al máximo. Los fosos económicos, el camino hacia la estabilidad financiera. Si analizamos las inversiones de Buffett, notamos un patrón constante. Todas las empresas en su portafolio están construidas para resistir y prosperar. Este concepto, el foso económico, es la base de su estrategia y puede ser la tuya también. Aquí hay algunos ejemplos prácticos de cómo identificar fosos en diferentes industrias. Tecnología. Empresas como Apple no solo venden productos, crean ecosistemas que generan lealtad. Cuando inviertes en tecnología, busca compañías que no solo innoven, sino que construyan sistemas difíciles de replicar. Consumo masivo. Coca-Cola no es solo una bebida, es una marca con décadas de conexión emocional con sus clientes. Esto demuestra que un fuerte branding puede ser un foso impenetrable. Finanzas. Bancos como Bank of America logran que sus clientes permanezcan con ellos gracias a sus servicios integrados. Busca empresas que ofrezcan conveniencia y valor a largo plazo. Energía. Chevron no solo extrae petróleo, controla toda la cadena de valor, lo que la protege de los vaivenes del mercado. Este tipo de integración es un foso económico en sectores altamente volátiles. Lecciones aplicables a tu vida financiera. No necesitas millones de dólares para empezar a aplicar las enseñanzas de Buffett. Aquí tienes algunos pasos prácticos que puedes tomar hoy. 1. Piensa en el largo plazo. Buffett no se preocupa por los titulares diarios ni por las fluctuaciones del mercado. Su enfoque es el futuro. Pregúntate, ¿dónde quiero estar en 10, 20 o 30 años? Tus inversiones deben reflejar esa visión. 2. Invierte en lo que conoces. Si no entiendes cómo una empresa gana dinero, probablemente no deberías invertir en ella. Dedica tiempo a investigar y comprender antes de tomar decisiones. 3. Sé paciente. La paciencia es una virtud que pocos tienen en el mundo de las inversiones. No te dejes llevar por la emoción o el miedo. Aprende a esperar y confía en tu estrategia. 4. Construye tu propio foso. Así como las empresas deben protegerse de la competencia, tú también debes proteger tu futuro financiero. Esto significa ahorrar consistentemente, diversificar tus ingresos y evitar gastos innecesarios. 5. El impacto de las decisiones simples. A menudo, las decisiones que parecen pequeñas tienen el mayor impacto en el futuro. Por ejemplo, automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas para invertir regularmente, independientemente de las condiciones del mercado. 6. Invierte en tu educación. Aprende constantemente sobre finanzas personales e inversiones. Los conocimientos que adquieras hoy te servirán toda la vida. Evita las deudas innecesarias. No caigas en el hábito de gastar más de lo que ganas. Usa las deudas sabiamente, solo cuando puedan generar ingresos futuros. 7. El valor de la educación financiera. Buffett cree firmemente que la inversión más importante es en uno mismo. La educación financiera no solo es crucial, es transformadora. Imagina un mundo en el que cada persona comprende cómo funciona el dinero, cómo invertir y cómo construir riqueza. Ese mundo comienza contigo. 8. Si no sabes por dónde empezar,